¿Qué significa ser consciente de uno mismo? ¿Será estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos? Según los expertos, las personas que son conscientes de sí mismas y experimentan a fondo sus estados de ánimo gozan de una vida emocional más clara y sana, son seguras de sí mismas y más positivas. ¿Te gustaría sentirte así? Pues hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos guiarán por este camino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy con un tema muy profundo, muy filosófico, pero también es algo a lo que nos debemos de acercar. La conciencia de sí mismo. ¿Hace cuánto tiempo que quizá ni siquiera somos capaces de vernos realmente al espejo, de preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué creemos o qué pensamos de las cosas que nos rodean, cuáles son nuestros sentimientos, en qué cosas hemos cambiado? En fin, esto de la conciencia de uno mismo tiene que ver también con esta pregunta básica que todos nos hacemos en algún momento de quién soy. Y no nada más es quién soy, sino cómo es este mundo que me rodea, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo percibo? Hoy por eso queremos hablar acerca de esto, la conciencia de sí mismo. Quédese con nosotros, lo invitamos, va a estar muy interesante el programa como siempre. Y déjeme saludar a Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, pues muy contento de estar hoy aquí en este tema tan interesante y desde luego que a todos, a todas, pues nos tendrá algo que decir y que revelar seguramente. Y pues desde luego ya están abiertas las redes sociales para que nos puedan compartir precisamente todo lo que piensan acerca de este tema o también que nos manden sus preguntas. Hay otra forma también de enviárnoslas y es la vía telefónica. El número es el 51 66 40 00. Ahora, para seguir el programa a través de internet completamente en vivo, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Pero también hay otra forma y es la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí donde dice un recuadro en vivo, pueden darle clic y entonces ya seguirán el programa y lo pueden llevar a donde ustedes quieran. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de nuestro canal y pues ya estamos listos para comenzar. Listos para comenzar. ¿Y qué les parece si justamente para hacerlo de una manera pues diferente, empezamos con esta pregunta que les hicimos a las personas que nos vamos encontrando por la calle, de qué significa esto de tener conciencia de sí mismo? ¿Qué es eso? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues la conciencia de sí mismo, estar consciente de lo que pasa en la vida real, en uno mismo también, pues en la vida cotidiana. Tomar conciencia de todo, ¿no? De nuestros actos, de todo, tener responsabilidades de todo lo que hacemos y las consecuencias que lleva, las malas decisiones sobre todo. Ser más consciente, yo creo que ser más autoobservador y observar cómo sientes, qué es lo que estás haciendo, porque a veces no somos ni conscientes de lo que hacemos. Bueno, y le presento a nuestros especialistas. Están con nosotros hoy Lore Aresti. Ella es psicoanalista de la UAM Xochimilco. Bienvenida, Lore. A José Eduardo Tapan, antropólogo y psicoanalista. Buenos días. Buenos días. A Mercedes Romano, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta con especialidad en mindfulness. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Mercedes. Y Laura Chávez Cázares, ella es psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana. Bienvenidas. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues la verdad es que no nada más tiene que ver esto de la conciencia de uno mismo o de sí mismo con estar conscientes y presentes en nuestra propia vida, sino que también tiene que ver con el hecho de poder apreciar las cosas que nos rodean. ¿Hace cuánto tiempo que no le ponemos atención, por ejemplo, a un amanecer o al canto de unos pájaros o al ruido que hace el agua de una fuente? Estas cosas que podrían parecer pues no importantes o no triviales son muy importantes. Es el mundo que nos rodea. ¿Qué tan conscientes estamos de que estamos vivos y de todo lo que está alrededor de nosotros, ¿no?
Entonces, por eso es que es interesante este tema. Pero vamos a empezar contigo. Pues mira, creo que el problema, uno de los principales problemas, es que las herramientas que tenemos en la vida cotidiana como para hacer conciencia es incluso la palabra, conciencia. Como si fuera una actitud intelectual, un proceso superior de la conciencia. La famosa idea del filósofo aquel Descartes, pienso, luego existo, entonces tengo que tener conciencia del pensamiento, cuando es exactamente lo opuesto. Efectivamente. Lo que más estorba el proceso de conectarnos con lo que somos son los procesos de la conciencia. Eso, felizmente, todas las tradiciones budistas, hinduistas y demás que propiciaban esta idea de la meditación, sabían que lo que más nos distrae es el ego. La idea de la conciencia, de intelectualizar, de racionalizar, de los procesos superiores de la conciencia. Yo creo que a mí, como para entender esto, lo que me es más útil es pensar que estamos como afinados a alguna frecuencia. Entonces yo estoy afinado a re, tú a mi, a fa, y entonces hay cosas que no son afines por nuestra afinidad, por nuestra afinación. Entonces esa afinidad y esa afinación nos hace que a ti te gusten un rango de cosas y a mí otro. Y donde yo me siento cómodo y feliz en un rango de cosas y tú te sientes feliz en otro rango de cosas. Entonces se trata de encontrar esas cosas en las que no son afines, afinación, pero no intelectualmente. Esto que tú decías, de conectarte con el atardecer y con el amanecer, o con algo maravilloso, un vaso de agua fresca, tiene que ver con la actitud de poder estar ahí en ese momento, y solo estaremos si no estamos desde la conciencia, si nos estamos dejando fluir. Y es paradójicamente lo que más estorba es la conciencia. O sea, para tener conciencia de uno mismo, estorba la conciencia. Exacto, entonces sería como sentirnos, digamos, algo que se podría aproximar, sería como la idea de que para ser nosotros mismos, lo somos a pesar de la conciencia. Somos, porque son donde están los topes, los estorbos, y entonces es conectarnos con algo que sí somos, hondamente, y que no tiene que ver con la intelectualización y la conciencia. Ok, que es como una parte, que es como la parte más básica del ser humano, sería, ¿no? Porque sí. Es ser parte también de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, ¿no? A ver. Sí, bueno, yo creo que lo que estorba no es tal vez la conciencia, sino el fundirnos con, o sea, el no tener distancia respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, entre nosotros y lo que está pasando puede haber una serie de hábitos mentales o emocionales, que es lo que estaría entre la experiencia directa y el mundo. Ajá. Okay. Me parece que más bien es un problema conceptual. Estamos hablando de la conciencia del psicoanálisis, por ejemplo, o de la conciencia que culturalmente se considera conciencia, pero bien lo decía aquí el compañero, la conciencia determinada por otro tipo de filosofías como la hinduista, la taoísta, es otro tipo de conciencia. Aquí hay un problema de conceptualización. Pareciera ser que la conciencia es esto que estorba. No, la conciencia es justamente la capacidad de voltear hacia adentro. Y es una cuestión conceptual. Una responde directamente al hemisferio izquierdo, que es la razón, la lógica, el análisis y todo esto. Y la otra conciencia, que es la que nos propone hacer esta acción de voltear hacia adentro en un acto introspectivo, en una participación consciente de nuestra existencia y de lo que hay en el entorno. Entonces, yo lo vería desde un punto de vista conceptual en cuanto a la conciencia psicoanalítica y la conciencia filosófica de estas tendencias que últimamente se han puesto tan presentes en la vida de todos, como en esta búsqueda justamente de encontrar respuestas distintas a las que nos ha dado la psicología formal, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podríamos iniciar con la revisión del concepto y ver las tendencias históricas que se han desarrollado, ¿no? Como en algún momento la conciencia era ser racional, que podía sacar hipótesis a través de la razón, muy bien mencionado Descartes, y que ahora la propuesta es justo la conciencia del hemisferio derecho, que es sentir y entrar en contacto con el mundo. Así es. Y luego además, porque ni siquiera nos escuchamos desde muchas perspectivas, y está, por ejemplo, más adelante vamos a hablar contigo también acerca de cómo aprender a escuchar nuestro propio cuerpo también, que el cuerpo habla, ¿no? No deja de hablar. No deja de hablar. Y es escrito.
Ajá. por todo lo que tenemos consciente e inconsciente. Pues yo quisiera aclarar, cuando hablamos de conciencia, los psicoanalistas no estamos hablando en el sentido estricto de la conciencia de sí. Estamos hablando de los niveles, el inconsciente, el preconsciente, esto. Es otra panorámica, es otra conceptualización. Creo que lo más difícil que tenemos es ser consciente de uno mismo, porque hay tantas voces, tanto ruido, cómo nos dijeron que eran, cómo nos educaron, tantos condicionamientos, que yo realmente creo, como decía el compañero, hace falta como espacios solitarios de meditación y a veces tienes un segundo de vacío total, eso es. Pero, mijita, para llegar a eso te tienes que echar... Pues sí, está complicado, ¿no? Está complicadísimo. Está complicado, lo cual no lo hace imposible. Me parece que en la búsqueda de vamos teniendo muchas ganancias. Pues. Pero bueno, en lo que sí estamos de acuerdo todos, se llame como se llame, la verdad, en lo que estamos de acuerdo es que estamos hablando de esta parte en donde necesitamos reconectarnos con nosotros mismos, ¿no? Que aquí le vamos a llamar conciencia de uno mismo. Así es. Y que tiene que ver con una parte mucho más básica, más interna, más profunda, que es el cómo me siento yo, quién soy yo y quién es y cómo es el mundo que me rodea. ¿Estaremos de acuerdo todos en eso? Sí, y quizá lo que tú decías de aterrizar el concepto, sí. O sea, para que la gente que está viendo el programa pueda tener herramientas como para pensar esto, quizá esta parte de que estamos llenos de voces, sí. de ruido, que de alguna forma siempre nos estamos como en un supuesto diálogo donde la conciencia nos está diciendo, debes hacer, tienes que hacer. O sea, bueno, esas voces y todo ese tipo de cosas nos apartan de lo que estamos sintiendo. Sí. Y entonces estamos a veces mucho más cerca del deber ser, de lo que tendríamos que ser, de lo supuestamente correcto, y eso nos aparta de poder estar sintiendo, que es lo que estamos hablando todos aquí. O sea, esa conexión es una conexión que tiene que ver con los sentimientos, con los afectos. Sí. Y eso sí es esencial, pero es algo que es, digamos, si logramos oír esas voces, todos esos imperativos, todas esas cosas que supuestamente son buenas para nosotros, consejos, si logramos deshacernos de ellas, sí podremos conectarnos más. Se siente delicioso, ¿eh? Déjame decirte que cuando tú escuchas realmente lo que quieres y no nada más a todo este pensamiento repetitivo que tenemos en la cabeza. Pero lo que quiere quién. Lo que quieres tú. Sí, pero ¿quién soy yo? Ese es el tema de fondo. No, soy este sujeto social, soy mujer, género, edad, etcétera, partido político, lucha. ¿Quién soy? Madre de, esposa de, hija de. Creo que el camino, como el camino a Ítaca, el camino es la conciencia, porque llegar creo que es muy difícil y es a veces segundo y requiere como mucha dedicación al silencio y a escuchar, cosa que a todos los occidentales nos cuesta. Y te voy a decir por qué queremos hacer este programa, justamente, bueno, por todo lo que estamos diciendo aquí, pero aparte porque nos hemos dividido. Yo digo que nos cuesta mucho trabajo y en lo personal a mí también de repente decidir quién soy hoy. ¿Quién soy hoy? ¿No? Porque además uno va cambiando todo el tiempo, no eres lo mismo, no eres la misma. Una poetisa, no me acuerdo, mexicana, de origen judío, decía, hoy amanezco y me pregunto, de todas las que soy, ¿cuál amanece hoy? ¡Ay, qué precioso y está eso. Yo diría, ¿cuál amanece hoy y cuáles somos ahorita? Estamos frente a la cámara, están los compañeros viendo. Entonces, yo soy la que está saliendo. ¿Y esa quién es? Sí. Me atrevería a decir la neta de quién creo que soy. Además, quién creo que soy, quién creen los demás. Y por ahí a veces salimos. Fíjate, eso te iba a preguntar. ¿Somos los que creen los demás o somos lo que creemos nosotros que somos? Y es parte del problema del prejuicio. El poder interpretarnos sin el juicio nos va a dar un camino. Esto soy. Y no es ni bueno ni malo, solo soy. ¿Sí? Y esto que siento, validarlo, hacerlo mío y hacer consciente de dónde viene. Parte de la propuesta de la psicología no solamente es que la gente sepa quién es, sino se pueda recrear y nutrir en el camino, ¿no? Claro. Yo aquí la verdad es que sí me quedo bastante confundido porque es difícil responderse quién soy yo, porque si comienzas diciendo, bueno, yo soy un hombre, espera, ¿eso es lo que eres solamente o eso determina tu sexo? Bueno, yo soy hijo de mis padres, entonces ya no eres, estás siendo a través de, o si mi profesión es la que me define, o si mis gustos,
¿Cómo responder ante esta pregunta de quién soy yo? La autoobservación nos permite mucho adelantarnos a la pregunta. El estarnos observando y el verificar cuáles son mis formas de respuesta, de reacción frente a los otros, cómo me manejo frente a distintas situaciones, me da cierta perspectiva de quién soy, cómo es que actúo y cómo siento. Sí, pero qué la percibo pregunta del es, mundo. esta que actúa, ¿quién es? Finalmente, Un momentito, voy a decir, es un producto social, ¿qué esperan de mí? Desfasarse de todo eso, no en balde los budistas se dedican a estar en silencio, no en balde está la meditación vipassana donde te echas una semana en silencio. A mí me haría mucha falta. Entonces, es en ese silencio donde a veces uno capta que uno es un vacío. sí, por eso o que decía uno yo, es un espíritu. iniciar el camino es la autoobservación. Iniciarlo. Bien lo dice Lore, que por cierto fue mi profesora en la UAM Xochimilco hace Mira muchos tú. años, pero obvio tienes tantos alumnos que no siempre nos Muchacha, recuerdas como a todos. 3000 de 42 años ya. Hola. Estos procesos se inician con eso, ¿no? Con la autoobservación. Y claro, el ideal del camino es esto, el silencio, el voltear hacia adentro. Y para el budismo el yo no es algo estático, es algo que está constantemente fluyendo. Entonces no puede ser qué creo que soy, sino No eres qué, una sola cosa. qué estoy siendo en este momento. Sí. ¿no? ¿Quién soy Es la hoy? experiencia directa de quién soy ahorita. Pero ni siquiera hoy. O sea, Laing es un antipsiquiatra inglés y de lo que desarrolla muchísimo es que somos un chorro, somos una multitud de yos. No sé cuál sea el plural de yos, yoes. Yoes, una multitud, porque somos siendo, en ese sentido de que sí somos siendo transitivamente y somos en un momento ahorita, frente a las cámaras, ya sabemos que simplemente somos a partir de una serie de circunstancias. Entonces esas circunstancias nos van cambiando. Cuando estamos, por ejemplo, hablamos de los mexicanos que están ahora del otro lado del muro, y vemos cómo son esos mexicanos, son totalmente distintos en cada momento. Cuando están de este lado del muro, o sea, en estas circunstancias yo soy de una manera distinta como soy de otras. Entonces, efectivamente, lo que vamos siendo es transitivo cada momento, pero por eso yo decía, algo que me parece importante rescatar de lo que dije antes, es que sí estamos afinados. Okay. Entonces, que ese conjunto de yo es... Espérame para que me lo expliques bien, porque vamos a una pausa rapidísima, regresamos. Okay. No se vayan. El acróbata que se lanza desde un trapecio a otro sabe el momento preciso en que debe soltarse. Calibra su peso con exquisita precisión y por un instante no tiene otro apoyo que su propio impulso. Seguimos la curva de su salto mortal con el corazón en vilo y lo amamos porque se arriesga a afrontar ese instante de total desamparo. Erwin y Miriam Polster, psicoterapeutas Gestalt. Ay, qué bonito eso, ¿no? De a veces uno tiene en la vida que dejarse ir al vacío. A veces uno tiene que dejarse volar. Pero date cuenta que depende de las manos del otro. Si no se va. Entonces es también, el poder ser también es una confianza en el otro, mi semejante. La confianza en uno mismo, la confianza en la vida, la confianza en el otro, ¿no? Por eso les digo, hoy los vamos a hacer un poco de líos al principio, ¿no? Aquí nos vamos a enredar un poco con toda esta filosofía, pero que es riquísima, porque de aquí vamos a sacar muchas cosas muy interesantes que tienen que ver al final de cuentas con esta palabra. ¿Quién soy? Como decía León Felipe, ¿quién soy? He ahí una buena pregunta para hacérsela al hombre por la tarde. Y es precioso también, porque generalmente es por la tarde, digamos, en el ocaso de la vida, en la última etapa de la vida, que uno realmente llega a una mediana conclusión de quién eres o quién fuiste en la vida, porque pues seguirás siendo, ¿no? Estamos siendo todo el tiempo, ¿no? Pero tú estabas explicando. O sea, el tema es digamos, podemos ser muchos yos distintos. Sin embargo, eso no es arbitrario. O sea, esos yos no pueden ser cualquiera. Y por eso lo que yo decía es que me parece importante pensarlo como si estuviéramos afinados a alguna frecuencia. Re, mi, fa. O sea, hay muchos tonos de re, hay muchas cosas que son afines al re, hay acordes que son, acordes o discordantes, pero que de alguna forma producen cierto tipo de afinación de cosas afines. Entonces, eso es lo que somos. Eso que es afín. Entonces los yos posibles
no son arbitrarios, no es cualquier cosa. O sea, sí hay reglas, sí hay una serie de circunstancias que no podemos determinar, que tenemos que ser simplemente fieles en el sentido de la balanza a lo que somos, a lo que sentimos, y si eso es así, es que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Ahora, entonces, por eso es un sentido transitivo, Cuando decimos ser eso, siendo. Exacto. Cuando decimos, ay, ya hasta se me fue el avión, ya ves. Sí, bueno, es más, vamos al sondeo en lo que pienso, bien lo que quiero decir y regresamos. Bañarme, lavarme los dientes, despertarme. Nos levantamos a veces diario ya por una rutina, ¿no? Que te tienes que levantar, bañarte, hacer cosas, X cosas dejar en tu casa y ya te levantas como un robot, como robotín, ¿no? A hacer tus cosas y Como generar un comentario sin pensar antes qué vas a decir. Cuando, no sé, empiezas a comer nada más por inercia y cuando menos te das cuenta, oh, estoy comiendo. Generalmente lo que hago es, digamos, cuando voy caminando, no me doy cuenta para dónde voy. Creo que una de las cosas que hago muy sin darme cuenta es enojarme. Bueno, pues ahí están tantas cosas que hacemos tan automáticamente. No sé si usted, por ejemplo, cuando se mete a bañar, de repente, pues ya te saliste de la regadera y ni te enteraste cómo te bañaste, cómo te enjabonaste, cómo nada, porque lo hacemos de una manera tan automática y porque generalmente nuestro cuerpo está en un lado haciendo algo, pero nuestra mente siempre está en otra, ¿no? Pasado, futuro, exacto, aquello, lo otro. En Y lo que además, tienes que hacer, en lo que va a suceder más tarde, nunca, o pocas veces, no nunca, pocas veces, estamos en el momento presente, que eso es parte de estar y sentirse y ser. Por eso hoy queremos estar hablando de eso. Ya me acordé lo que te iba a decir. Es que iba a preguntar si somos impulso, si somos, o sea, al final de cuentas, si somos todas estas personas que somos o todas estas características de una misma persona que somos, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Qué libertad el saber que soy esto, pero también soy lo otro y también en este momento estoy de esta manera, pero en el otro estoy de otra. Y también soy una interrogante. Y también soy una interrogante Y lo que falta. que siempre busca respuesta. Porque qué duro es y qué complicado y qué esclavizante es el tener que definirme. Esta preguntita que decimos, ¿quién soy? Pues si nada más la contestamos como soy la conductora de diálogos, mamá de, hija de, ¿verdad? Pues es muy cortito, es muy chiquito. Cortante. Soy eso y miles de cosas Hay más. un ejemplo muy interesante que hacen los neurobiólogos cuando estudian el cerebro de un ave, ¿no? Imaginémonos el cráneo, el cerebro de un ave a través del tamaño de su cráneo. Ellos hacen una evaluación de cómo se modifica la red neurológica del ave cada estación. Cada estación cantan diferente por las nuevas redes que se van creando. Y eso es en 3 meses, ¿no? Imagínate a un ser humano, todas las nuevas conexiones que desarrolla a nivel neurológico, pero además todo lo cognitivo que percibe que entra él a través de cada experiencia que le va sucediendo y en la que él participa, activa o solamente como observador. Entonces, la historia nos va cambiando, nos va nutriendo y nos da nuevos elementos. No somos estáticos, lo único seguro es la transformación y el cambio, ¿no? Y quizás la pregunta es, ¿quién soy cuando se acerca la muerte? Creo que ahí tenemos que vernos cara a cara, con toda la gente hablando y no te mueras y si te mueras y los médicos y los sedantes. Antes de morir, ¿quién soy? Oye, ahí no es como quién fui, porque pues ya me estoy yendo. Porque me estoy yendo, ¿quién soy a la hora que se acerca la Así muerte? es. El dejar de ser esto y el seguir siendo. Y esta historia maravillosa o filosofía maravillosa o idea maravillosa que nos propuso Platón, el alma es eterna, así que te lo llevas, lo aprendido te lo llevas, ¿no? Esta es la nueva propuesta que hacemos los que estamos en la nueva filosofía del ser. Decía Lore hace un rato algo muy interesante, que es todas estas, estos ruidos internos que vamos escuchando, pero ¿por qué el ser humano está volteando tanto hacia adentro y está preguntando tanto hacia adentro el quién soy? Porque el ruido se excedió. Sí. Y llegó a límites muy altos. La ciencia y la tecnología Y la nos ha televisión bombardeado. y los medios masivos Así es. y los vecinos. Entonces, ¿a qué hora estoy para Así es. mínimamente sospechar? ¿Quién? Así es. Sí, para saber Pero, quién soy. pero también tenemos miedo. O sea, A ver. este famoso texto, ¿no? De Eric Fromm, el miedo a la libertad. Ujú. Esta idea de, o sea, vivimos en un mundo donde lo automático es lo fácil. Y entonces nos automatizamos
nos inventamos una idea de qué somos totalmente algo y entonces ya no hay fragmentos de nada. Entonces estamos en esta vida cotidiana en donde lo que somos es que no somos. O sea, porque no nos encontramos con nosotros mismos y efectivamente nos atropellamos y llega un momento en que podemos mirarnos al espejo y decir, ¿hace cuánto que te extravié? ¿Hace cuánto que no siento esto, que no siento lo otro? O sea, sí creo que la vida cotidiana en este sentido nos ofrece muchas distracciones y nos inventa la idea que la felicidad es la diversión. Entonces la gente busca estar divertida porque siente que es cuando está divertida y no. El be happy. Sí. Como un mantra diario, todo el be Sí. happy, be happy. No, claro No que te no. enojes, Qué miedo. no tengas miedo, no sientas celos. O sea, no caray, seas esto es humano. lo que siento, Sí. esto es lo que percibo y lo tengo que validar en algún momento. Sí. Es mío. Sí. Pero sí hay una hegemonía cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos el modelo norteamericano que ofrece para que la gente pueda sentirse bien, es Disneylandia, es Las Vegas, Be happy. es el esparcimiento, es la Sí. diversión. El consumo. Esa es la idea, la Estar- diversión. Entonces, eso es alienante, Sí. porque eso nos impide esto. Efectivamente, a veces uno necesita hasta digamos, surfear las olas del coraje. Uno tiene coraje y ese coraje es necesario porque eso nos ayuda a hacer muchas cosas. O tenemos tristeza y esa tristeza es legítima y hay que tramitarla y darle su lugar y no un sentido como decir, bueno, esto hacemos acuse de recibo a los sentimientos, los afectos que se están jugando y entonces podemos pasar a otra cosa. Pero lo otro es una evitación a todo esto porque la idea es estar divertido. Sí, tienes toda la razón. Be Y happy. tengo una pregunta que les quiero hacer. Que ya la había medio prehecho antes. ¿Quién soy? ¿Soy esta que yo siento, que yo me percibo, o soy quien como me perciben los demás? O sea, digo, evidentemente soy la que yo soy, pero ¿qué pasa con esa manera en la que los demás nos perciben? Fíjate, hay un texto de Igor Caruso que se llama La separación de los amantes. Precioso. Y lo que Igor Caruso dice, que lo más doloroso al terminar una relación amorosa es cuando tú mueres en el otro. Así es. O Y el sea, otro porque de muere en ti, alguna o sea, forma la- el otro también es un soporte de tu existencia. Ay, qué fuerte. Sí, El es muy otro es fuerte. siempre un O sea, tú a un soporte. niño chiquito juega y dile, te voy a hacer invisible. Y de repente ya eres invisible y dice, ya, no quiero seguir jugando. Y tú sigues jugando que es invisible, se empieza a angustiar. Claro. Sí. Porque sí somos en los otros. Sí. O sea, los otros también nos regresa lo que somos. Ahí está la... Entonces, sí morimos. O A sea, ver, entonces, vuélvelo a decir. Entonces, yo me imagino que eso es lo que desgarra de un O sea, rompimiento, que mueres, tú mueres en el otro. O sea, lo que mueres dice en el Igor Caruso es que incluso, por ejemplo, tú has visto separaciones en donde la pareja se separa y a los 8 años empieza la crisis de uno de los miembros de la pareja porque el otro se está casando. Sí. Porque esos 8 Mientras- años sentía que todavía su lugar estaba guardado en el corazón del otro o la otra. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí somos a partir del otro. Entonces yo somos soy seres sociales, pero lo somos hondamente. a partir de la mirada del otro. Sí. Entonces- a partir de la querencia del La otro. propuesta lacaniana Entonces, para ¿quién esto es una explicación muy, muy abierta y muy nutritiva. La mirada del otro, más que el pienso, luego existo, es tú me ves, entonces existo. Y Pero entonces sí soy lo que el otro ve de mí. porque la primera También. vez Es parte que yo del intuyo que soy nutriente. es a partir de la mirada de Así la es. madre. A ver, déjame Es escuchar. la mirada de la madre, el primera identificación, la primera identidad que yo tengo cuando neuronalmente puedo conceptualizar es la mirada de la madre. Ella me da mi identidad, por eso el agarrar al bebé con mamila, sin mamila es esto. La huelo, la siento, me mira, nos miramos y ella me va dando una identidad a partir de la propia locura de la madre. Así es. O sea que está Sí. difícil salirse y reconstruirse más allá de la mirada de la familia primaria que nos tuvo. Oye, y para no perder identidad, nosotros vamos a dar lectura a los comentarios. porque Es si que no, estamos aquí, pero nos súper van a dejar de Estamos ver. aprendiendo todo. Vamos, Nos dice María Luisa Penilla, gracias Diálogos por existir. Pues muchas gracias a ti por seguirnos. Hortensia Valtierra Sánchez, yo pienso que todos tenemos un sello y pasan los años y algunas personas se van perdiendo. Pierdes ese sello que te caracteriza.
Anavanta Gótica, yo siempre pensé que estaba mal por no saber quién soy, siempre distinta, aún no me he encontrado, excelente programa. Humberto R. Zafiro, me costó mucho trabajo aprender a tener conciencia de mí mismo, pero gano muchísimo al hacerlo. Te encuentras a ti mismo al abrazar un árbol, cuidar y ver crecer una planta, ver las estrellas, apreciar una sonrisa, una mirada, el más mínimo detalle de la naturaleza. Aprendes a hablar de la muerte como una realidad y sin miedos, a dar sin esperar nada a cambio. Realmente aprendes a sentir a Dios, a ese ser supremo y en mi caso, sin necesidad de un credo religioso, te llenas de todo eso y agradeces el hecho de estar vivo. Lucila Sánchez Marín, quiero decir que todos debemos de tomar conciencia de nuestros actos para no lastimar a los demás. Señora Vargas, desafortunadamente me acaban de diagnosticar de esclerosis múltiple y trato de estar muy consciente de la situación. No fumo, no tomo, hago ejercicio y como saludablemente. Desde hace 3 años empezaron mis padecimientos. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas en esta etapa de mi vida? Salvador, muy queridos Marisa y Óscar, los felicito por su excelente programa de todos los miércoles, en especial el día de hoy, por sus excelentes invitados y por compartirnos un importante tema para los niños, los jóvenes y en especial los jóvenes en plenitud. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Juan Francisco Meso Solís, para tener conciencia debemos saber qué es la inconsciencia. Constantino León Carrillo, habría que diferenciar entre el ser y el tener. Realmente el cambio es la constante en el ser. Soy un camaleón que entraña en la existencia. Me gustaría que hablaran del imaginario colectivo. María Loyola, ¿quién soy? Es muy difícil responder, pero soy un alma y al mismo tiempo un cuerpo. Y finalmente Irma Valle, ¿conocen la corriente Cuarto Camino? Esta corriente habla de la conciencia de sí mismos. Parte de lo que nos han compartido hasta el momento. Perfecto. Oye, por cierto, para la persona que decía de lo de la esclerosis, acaba de pasar el lunes, ¿no? Fue el programa sobre esclerosis múltiple que hizo Pepe Bandera y Óscar Virués. Y ya está en YouTube para que lo pueda ver también, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, esa es la parte de tratamiento y el apego es muy importante porque además es una enfermedad que puede encontrar ciertas similitudes con otras. El diagnóstico temprano evidentemente es lo que dará una mejor calidad de vida y en esta etapa se refiere desde luego más a la parte emocional y de conciencia de sí misma, ¿no? Pero es frente a la edad. Yo voy envejeciendo y ¿quién soy? Aquella muchacha joven venezolana, sí, pero ahora tengo hijos y tengo nietos y me duele aquí y se acerca la muerte. Entonces, uno es un ser de base, incambiable, espíritu, pero todo lo demás va cambiando. Entonces, ¿quién soy yo con un cáncer? ¿Quién soy yo frente a la vejez? ¿Quién soy yo frente a la muerte de mi ser amado? Entonces somos cambiantes. Y alguna vez leí no me acuerdo ahorita el nombre del autor, ahorita trataré de recordarlo, pero decía, seguimos siendo los adolescentes que fuimos, los niños que fuimos. La verdad es que uno siempre tiene esas partes de sí mismo a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso es que eres la misma niña o el mismo niño, el mismo adolescente, el mismo hombre o mujer maduro de ese momento. Recuperar a ese niño. La estructura del yo no envejece. No envejece. Jamás envejece. Entonces, el tema es que como es un constructo abstracto, entonces no tiene años el yo. Lo que tú eres somos lo que somos en este sentido y vamos siendo, incluso el famoso asunto del miembro fantasma, de que además tenemos unidad de integridad del cuerpo y podemos tener comezón en un dedo de una mano que nos falta. Sí. Entonces el sentido de integridad, pero también es interesante porque ese yo que no tiene edad, también es el lugar de las mentiras, es el lugar del engaño, es el lugar que del autoengaño, ¿no? Del autoengaño. ¿Por qué? Porque es el que se colude con los manuales de procedimiento, lo que debe ser, lo que es correcto, cómo debes de ser tú, lo light, qué se espera de ti, todo ese tipo de cosas, y entonces dejas de estar en contacto contigo. Yo un poco lo pienso así, es como todos estos manuales y procedimientos que son el éxito, el encuéntrate, todo ese tipo de cosas son como manuales. Sí. Y entonces, si nos deshacemos de los manuales y empezamos a controlar, a conectarnos con el tablero que somos, ya le hicimos. Ay, pues eso es lo que hay que aprender. Vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos a seguir platicando de este tema filosófico, pero muy importante. No se vaya. Perder la conciencia es perder inteligencia. Perder inteligencia es perder el dominio sobre el producto final de esta.
el cuerpo humano. Por lo tanto, la lección más valiosa que puede enseñarnos ese nuevo paradigma es esta. Si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Deepak Chopra, médico y escritor hindú. La verdad sí me he arrepentido y he tenido que pedir perdón, disculpas, porque me he dejado arrebatar por el coraje. En ocasiones digo las cosas sin pensar y ya hasta después, ya que el daño está hecho, estamos peleados, me quedo, ¿por qué lo dije o por qué hice eso? Yo soy de la idea de que nunca hay que arrepentirse porque todo eso te da experiencias. Ya si hiciste algo mal, pues no lo vuelvas a repetir y es como mejorar día con día. Pero a veces tienes que darte cuenta también de eso. No, la verdad no me arrepiento de las cosas que hago porque simplemente no hay vuelta atrás y todo lo que hago lo hago conscientemente. Qué tan impulsivos somos a veces y no nos damos cuenta, no tenemos conciencia o control de emociones también de repente para saber qué sí decir y qué no, y de repente se nos va la lengua y ya cuando dijimos algo, pues ya no podemos retroceder, ¿no? Dicen que hay cosas como, por ejemplo, es como lanzar una piedra, que una vez que la lanzas, pues ya la lanzaste, y cuando dices una palabra hiriente, cuando lastimas a alguien, pues después ya es muy difícil reparar todo eso. Bueno, Nancy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué Gracias bueno. por la invitación. ¿Qué tan consciente o no consciente eres tú en tu vida? Ha sido muy difícil para mí concientizarme. Yo los escucho, he tenido la oportunidad de platicar con gente psicoanalista y la busqué precisamente porque no me encontraba. Alguien me lo hizo entender, yo no lo identificaba y el día que lo comprendí, fue para mí maravilloso que día con día me estoy buscando y lo hago principalmente porque efectivamente el cuerpo habla, en mí habló y adicional tengo una niña pequeña y a la cual siempre estoy atacando y cuando reacciono vuelvo al mismo punto. A ver, tengo que concientizarme de por qué estoy reaccionando de esa forma. Y sí, son muchos canales a donde tú te transmites, ¿no? Trabajo, vida, familia y demás. Y ya es cierto lo que dicen los doctores. Todos los días eres una nueva persona, todos los días buscas y en esa búsqueda es que yo he logrado ir identificando poco a poco que amaneces, que eres nuevo, que haces cosas distintas, que inicias cosas nuevas. Y lo hago por esa pequeña que está conmigo, porque realmente deseo darle y transmitirle pues lo mejor que hay en mí y que realmente no es sencillo. Así es, no, nada sencillo. No. ¿Verdad? Sí. Pero muchas gracias por compartirlo, Nancy. Gracias a Y ustedes. gracias por estar aquí. A ver, Irene, ¿qué tan consciente eres, Irene? No mucho, a pesar de mi edad, no mucho, porque cuando es uno joven nunca piensas que debes de tener cuidado en lo que haces y cómo te comportas. Ahora que soy grande, muy grande, todavía no sé lo que es la conciencia, porque desde hace 22 años mi vida cambió por la enfermedad que tengo. Y hago conciencia cuando digo, esto no debo de comer, y lo hago. Sí. Entonces aún no entra la conciencia. ¿Y por qué? Porque cada día vive uno cosas diferentes y reacciona uno de manera diferente. Y entonces no puedo decir que soy una persona muy sensata en lo que hago, porque cuando uno se enoja, habla cosas que no debe. Y cuando yo pido disculpas, mi deseo es no volver a cometer el mismo error. Para no estar en lo mismo. ¿Sí? Mi familia es chica, pero yo he dado lo mejor de mí y yo espero que ellos me den lo mejor de ellos, de lo que han aprendido de mí, porque creo yo que soy una buena persona. ¿Crees o eres? Soy Eso. una buena persona. Tengo casi 43 años de casada y no... Entonces sí eres muy buena persona. Pues sí, porque realmente he sabido... Sé lo que quiero, sé lo que quiero y sé
con quién quiero terminar mi existencia. Qué bonito, ¿ves? O sea, uno sabe cosas de uno mismo y lo que pasa es que van cambiando. Exacto, porque cada día vives algo diferente y lo arreglas de manera diferente. Claro. Y cuando uno es orgulloso y dice, no, yo no pido perdón, porque si él me hizo esto, yo le hice, yo le contesté así porque él me provocó. No hace uno conciencia. Se deja uno llevar por el arrebato. El impulso. Por el impulso. Entonces eso es para mí, que realmente es muy difícil hacer conciencia y más cuando está uno disgustado. Pero ¿sabes una cosa? Esto que me estás diciendo ya es hacer conciencia. El decir soy impulsiva y a veces digo cosas que no debo, ya es estar haciendo conciencia de ello. Sí, porque yo pienso, bueno, yo tengo hijos y yo quiero que ellos sean hijos de 10, número 10. Yo también tengo que ser una madre de 10 y cuesta mucho trabajo. Ay, y además, la verdad, qué flojera. O sea, hay que ser como de 8.5. Sí, yo me conformo con un 7.5 más o menos, ¿no? Te muere de la risa, José. Sí, ¿verdad? Porque ahí esta señora. No, 10 qué flojera. No. Ser perfecto, Sí, ¿verdad? ser muy vanidoso, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente tengo nietos que tienen 10. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Y gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Fíjate, estábamos hablando, Lore Aresti, del cuerpo. Aquí estuvieron mencionando eso del cuerpo y qué tan importante y qué tanto habla el cuerpo. ¿Qué tanto dice de mí el cuerpo? A ver. Dice de mí mi postura, mi gesto usual, no el de be happy, sino el que cuando me olvido de mí soy. Y entonces sale la tristeza, la melancolía, la bronca. Entonces, la paradoja, creo yo, ustedes me están enseñando y nos estamos enriqueciendo, la paradoja es que quizás soy yo cuando dejo de ser yo. Ay, es que ves, eso está muy profundo. Soy yo cuando dejo de ser yo. Yo, la Lore social, la mamá, la hija, la esposa. Vamos ahora a ver entonces el siguiente testimonio de Mónica. Veamos. Esta parte de los grupos, de estar en un grupo de movimiento y de integración corporal, a mí me ha funcionado mucho porque me ha permitido entender lo que mi cuerpo me está diciendo sobre lo que está ocurriendo en mi vida y cómo esas emociones van afectando mi salud. Yo, por ejemplo, soy una persona que necesito entender las cosas. Me es mucho más fácil, si entiendo el mundo, saber cómo acercarme o aproximarme a la situación. Entonces, este proceso que me permite vivenciarlo y al mismo tiempo, si lo requiero, desglosarlo, ¿no? Desmenuzarlo intelectualmente, me ayuda muchísimo y me ayuda a dar pasos como muy rápidos. Ya me doy cuenta más bien de los cambios que empiezan a ocurrir en mi cuerpo, de las pistas que mi cuerpo me está dando, de ese pequeño dolorcito que no sabes qué es lo que te está diciendo. O sea, yo lo he visto en cuestiones muy específicas. Tenía un patrón físico, por ejemplo, que este dedo se me quedaba doblado. Despertaba con este dedo así. Y al ir preguntándome con qué está asociado, ¿no?, este dedo, así pude entender cuál era mi patrón de pensamiento que hacía que este dedo se quedara doblado todas las mañanas cuando despertaba, ¿no? Lo tenía que regresar. Entonces, el día que entendí que esto se asociaba con un miedo al compromiso, una resistencia al compromiso, mi dedo se dejó de quedar doblado. A veces no te dabas cuenta de que traías la autoestima baja y que eso te llevó a una relación tóxica y no encontrabas, ni siquiera te das cuenta de cómo eso te estaba afectando, ¿no? Y no encontrabas que tenías que romperla. Y a través de los cambios que se van generando en tu cuerpo, te das cuenta que ya no caben esas cosas en tu vida. Pues ahí está se me lenguó la traba, este testimonio, la verdad, muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que colaboran con nosotros y que nos dan y nos platican su vida y nos dan su testimonio. Muchas gracias. Tenemos muchas llamadas, muchos comentarios. Vamos contigo, Oscar. Así es, bueno, saludos también a muchas personas que nos comentan, nos saludan. María Díaz, Elena Soto desde Guadalajara, María Isabel Velázquez Herrera, Lilia Loreto, Klaus Creus Gutiérrez, San Juana Teponaxtla, Oaxaca.
Osiris Galicia, Carla Valenzuela, Marisa Isabel Velázquez Herrera, Adriana Pantoja, Sonia Rosas, en fin, tantas personas. Nos dice Nena Mosha, me gustaría saber cómo lidiar con el estrés y la ansiedad que padezco desde hace meses. Por otro lado, padre familia, buen día, enseñanzas desconocidas e importantes, conciencia de sí mismo, cuáles nociones básicas, roles. Nos dice también Alex Kiap, gracias por este gran programa, lo amo. Minerva, conocerse a sí mismo es tomar responsabilidad de tus actos, algo que por cultura nos cuesta. Siempre es mejor ser víctima. Elena Ramos, hoy percibo a los expositores filosofando. Es interesante escucharlos, pero necesitamos que ya aterricen pragmáticamente. Paola Lavín, es difícil ser consciente de uno mismo porque somos reflejo de nuestros padres, sociedad, enseñanzas. Rocío Moreno, me vivo, me miro y me siento en todas las formas, en todos los momentos. Respiro y gestiono mis emociones. Marlon DLPB, una pregunta para Lore Aresti. ¿Qué pasa con los niños de parejas homosexuales? Ahí no hay madre que los mire. Yo diría que pasa con los niños que no son amados. Así es. Por heterosexuales, homosexuales o marcianos. Todos. Yo soy hija adoptiva. Me tocaron unos padres maravillosos. Pero si no me hubieran tocado esos padres, que me hubiera tocado lo que sea, pero que me miraran, que me vieran, que me guiaran. Entonces yo no le veo ningún problema si son homosexuales o heterosexuales. Yo le veo problemas si no hay amor y si hay mucha violencia. Se refería desde luego a este primer ejemplo que dabas, que el contacto con la madre. Mi experiencia en trabajo y en amistades con chavos y con chavas lésbicas, mujeres que aman a mujeres, ya no le gusta que se diga lésbica, hombres que aman y desean a los hombres, es que cuando tienen un niño, lo aman, lo cuidan. Y en una pareja de chavas hay una que es más materna y uno más, en la misma pareja heterosexual. Resulta que la mujer es la sometida y hay familias donde la mujer es el macho de la familia. Entonces, heterosexuales, homosexuales, lésbicas, lo que sea, es que puedan tener amor y la capacidad de poner límites para que ese ser, esa fruta, esa flor crezca a su plenitud. Entonces me da igual de dónde son. Yo adoptada, que me hubieran adoptado quien sea y que me hubieran amado. Claro. Esta otra llamada de José Luis Martínez. Soy una persona depresiva, recurrente, bipolar, maníaco depresivo, constantemente y demás. Los médicos me cambian mi diagnóstico cada vez que voy a consulta. Soy una persona que ha estado consciente, pero una vez tuve un pequeño accidente y tuve una ausencia, pero no pasó a mayores. Ahora soy consciente de mí mismo, soy consciente de mis actos. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Qué maravilla, ¿no? Pero, perdón, Ajá. no es que ese tipo de retratos que hace la psiquiatría generosamente de que eres bipolar y eres no sé cuántas cosas, son cosas que además obedecen a modas, o sea, ojalá fueran criterios científicamente consolidados, construidos y demás, pero tenemos muchas experiencias para entender que el manual de diagnóstico psiquiátrico ha ido variando por modas, incluso por presiones políticas, por presiones económicas. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de diagnósticos porque sí, eso nos da una identidad, psiquiatrizar el síntoma, decir que somos bipolares. Pero es yo soy terrible bipolar. porque te encajonan. Todos somos bipolares. Yo soy bipolar o histérica o Claro. delirante y a veces soy muy buena persona. Claro. O sea, no nos podemos encajonar. Claro. Ese es lo que dice el compañero, es una gran bronca de la psiquiatría, eres esto y te amolaste, hijo, porque tienes que ser. Claro. Y luego, si yo no tengo clara mi identidad, ay, soy bipolar, ya la hice, Y de ahí me manito. agarro, exacto. Ya soy una histérica, ya la hice. Incluso en la misma llamada, con esto que decías de las modas y lo que tiene que ver políticamente y tal, decía maníaco depresivo, que es lo que se conoce hoy como bipolaridad, y eso se decía antes, ahora ya no. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo. Hay palabras que de pronto en una década se vuelven muy populares y a la siguiente dejan de ser o son incorrectamente en lo político o políticamente correcto, ¿no? O como ahora los niños, ¿no? Que de repente todos tienen síndrome de déficit de atención. El síndrome del espectro autista. Y cuando no está raro, dices no específico. Pero lo terrible O sea, es... sí, pero no. Es sí, pero, pero lo terrible es que este es un síndrome puesto en Estados Unidos al mayoreo, a todo niño inquieto, a todo niño inteligente, a todo niño travieso. Te podría poner el ejemplo, tengo un amigo francés que me dice, en Francia eso no existe, en México
donde dejamos que los niños suban, bajen, corran y todo. Entonces, ojo, no solamente es por épocas y por moda, sino es cultural. No te muevas, tienes gente de todo tipo. Déjalos libres y tienes seres libres que a veces la riegan. Pues sí. Retomando un poco la parte de los síntomas que están mencionando mis compañeros y la parte de sintomatización también en el cuerpo, está completamente relacionada con la falta de conciencia. La medicina taoísta ejemplifica de manera muy clara cómo es que la no conciencia nos permite sentir o tener estos síntomas, incluso corporales. Para la medicina Tao, la enfermedad no existe. En realidad, los síntomas del organismo, del cuerpo, de distintos órganos específicos, nos aclaran qué emoción no estamos haciendo consciente. Están hablando. Así ya es. que no puedo verbalizar mi mundo interno, mi cuerpo habla por mí. Así es. Y entonces la enfermedad no es más que la oportunidad de entrar en conciencia de qué emoción no estoy tramitando. Si es enojo, es hígado, si es preocupación, es estómago, si es miedo, son riñones. O sea, es poder voltear hacia adentro y decir qué no estoy revisando de lo que siento. Esta mujer maravillosamente nos lo puso en tonos gráficos, ¿no? Cómo es que su dedo se doblaba y cuando es consciente de determinadas conductas o sobre todo de determinadas emociones, logra percibir que su problema tiene que ver con compromiso. Habló alguien ya en el chat diciéndonos que tenía esclerosis múltiple, y entonces la pregunta es, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy mirando de mí que se está tratando de manifestar a través de mi cuerpo? Y o cómo asumo, con todo lo difícil que es la esclerosis múltiple, el diagnóstico de cáncer, cómo lo asumo y sigo siendo yo, pero con esta sintomatología, aceptándola, acercándome, no peleándome y viendo este yo que he sido siempre, cómo reacciono ante esta situación. Así es. Pues sí, muy interesante. Vamos a seguir platicando de ello. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que participen si tienen alguna duda. Y por supuesto vamos a seguir aterrizando nuestro tema que está muy filosófico, pero muy enriquecedor también. Así que regresamos después de esta pausa para seguir platicando todos. No se vayan. Nunca es la situación la causa principal de la infelicidad, sino lo que pensamos de ella. Debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y separarlos de la situación, la cual siempre es normal y siempre es como es. Por un lado está la situación o el hecho, y por el otro, lo que pensamos de ella. En lugar de inventar historias, debemos atenernos a los hechos. Eckhart Tolle, escritor alemán. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza, hoy hablando acerca de tener conciencia de sí mismo y también un tema sobre el que debemos estar conscientes todas y todos, y es el tema de mañana aquí, donde estaremos completamente en vivo. Dreamers, entre el sueño americano y la deportación, un tema desde luego que no podemos hacer caso omiso. Los Dreamers son los cerca de 2.1 millones de jóvenes indocumentados que fueron llevados desde muy pequeños a Estados Unidos y han vivido gran parte de su vida en este país. Algunos han trabajado, asistido a la escuela, incluso han concluido carreras universitarias y la mayoría de ellos se identifican como estadounidenses. En 2014 el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó la orden ejecutiva del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés DACA, que además permite una residencia temporal y de empleo a los migrantes que siendo niños llegaron a ese país y donde se han desarrollado siendo productos o productivos para esta nación. A la fecha, más de 900,000 jóvenes han sido beneficiados con este programa, según la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. Sin embargo, próximamente, ¿cuál será la realidad de todas estas personas? Desde luego está en vilo y en discusión de muchas personas, pero es interesante desde luego para cada uno y para cada una. Así que la invitación es para que no se lo pierdan y si quieren asistir, llamen entonces al 5341-4435 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Este es el resumen de la primera parte. Pienso, luego existo, entonces tengo que tener conciencia del pensamiento, cuando es exactamente lo opuesto. Lo que más estorba el proceso de conectarnos con lo que somos son los procesos de la conciencia.
lo que estorba no es tal vez la conciencia, sino el fundirnos con, o sea, el no tener distancia respecto a lo que está pasando. Pareciera ser que la conciencia es esto que estorba. No, la conciencia es justamente la capacidad de voltear hacia adentro. En algún momento la conciencia era este ser racional que podía sacar hipótesis a través de la razón, que ahora la propuesta es justo la conciencia del hemisferio derecho, que es este sentir y este entrar en contacto con el mundo. Lo más difícil que tenemos es ser consciente de uno mismo, porque hay tantas voces, tanto ruido, cómo nos dijeron que eran, cómo nos educaron, tantos condicionamientos. Estamos a veces mucho más cerca del deber ser, de lo que tendríamos que ser, de lo supuestamente correcto, y eso nos aparta de poder estar sintiendo. El estarnos observando y el verificar cuáles son mis formas de respuesta, de reacción frente a los otros, cómo me manejo frente a distintas situaciones, me da cierta perspectiva de quién soy, cómo es que actúo y cómo siento. Vivimos en un mundo donde lo automático es lo fácil, y entonces nos automatizamos, nos inventamos una idea de qué somos. Sí creo que la vida cotidiana en este sentido nos ofrece muchas distracciones y nos inventa la idea que la felicidad es la diversión, que lo más doloroso al terminar una relación amorosa es cuando tú mueres en el otro. O sea, porque de alguna forma el otro también es un soporte de tu existencia. La conciencia, y para mí es la tarea de este planeta, ¿no? Es darnos cuenta que estamos vivos, y dentro de esta cuestión de la conciencia es saber incorporarnos, porque podemos tener un cuerpo y poder estar disociados entre lo que pensamos, lo que sentimos y precisamente las sensaciones, ¿no? El regreso a casa, que sería el regreso a uno mismo, a encontrar nuestra esencia, se puede dar con métodos que tienen que ver con el cuerpo en movimiento. Por ejemplo, el método Feldenkrais, que es un método de vanguardia, es un método de aprendizaje. Nos enseña a aprender. Yo lo utilizo en la psicoterapia porque toda nuestra historia está grabada en nuestro cuerpo y todas las funciones están grabadas en nuestro sistema nervioso. Repasar en lecciones de movimiento estas funciones nos ayudan no solamente a saber cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Los hábitos están conformando también tu personalidad, ¿no? Entonces, si yo me conformé de una manera y tengo el hábito de cerrar, me gustaría abrir, ¿no? Pero este método te ayuda primero a saber que estás cerrando. Entonces, en el momento en que hay esta competencia de hábitos, por supuesto, nuestro sistema nervioso va a elegir la más eficiente. Cuando tienes también un movimiento, porque podría ser que vas a psicoterapia, ¿no? A un tipo de psicoterapia que tome en cuenta este trabajo corporal, pues también estás moviendo tus emociones y estás moviendo tu energía. ¿Para qué moverla? Pues para estar más ligeros en el viaje, ¿no? Cuando tú te percatas de ti mismo, ya puedes actuar, ya puedes decir, a ver, otra vez voy a repetir mi cassette 27, así le digo a mi, ¿no? Núcleo repetitivo. Entonces puedo parar y puedo decir, ¿cómo sería hacer algo diferente esta vez? ¿No? Y entonces pasan otras cosas. ¿Cómo sería hacer las cosas distintas? ¿Ves? Ahí está la pregunta. O sea, ahora lo que queremos saber es, bueno, ya sabemos que podemos ser de distintas maneras, creo que lo podemos aterrizar así en el programa. Ya sabemos que podemos ser muchas personas al mismo tiempo, o muchos yos al mismo tiempo, o yoes, y eso está bien. Pero, bueno, ¿cómo dejar que mi cuerpo también se alinee a esto? A ver, Lore. A ver, Lore. A ver, Lore. Receta, mi Lore. Yo lo que me referiría de entrada es a la cuestión de las emociones. Durante mucho tiempo se creyó que las emociones eran cosas subjetivas. El proceso de desarrollo científico-tecnológico hace 20, 25 años ha permitido el desarrollo de la psiconeuroinmunología, donde vemos qué hacen las emociones en todos los sistemas y sobre todo endocrino inmune. Entonces, las emociones son sustancias que yo tengo, y si yo estoy permanentemente embroncada, estoy produciendo una cantidad de adrenalina impresionante. Paréntesis, los hombres cuando se enojan producen adrenalina, que es un antidepresivo natural. Yo le digo a mis alumnas y a la gente, cuando tú veas al papá y al compañero bien enojado, déjalo, porque si no se va a tirar a llorar, mejor que se enoje. Entonces, si nosotros asumimos que las emociones son sustancias
que se dan todo el tiempo en el cuerpo. Ahorita en esto que estamos hablando y nos estamos viendo y a los compañeros, nosotros estamos produciendo. Entonces el estar consciente de las emociones, el poder hablarlas, el poder compartirlas, yo creo que es un principio de salud. Quizás más, me atrevería a decir, que todas las cantidad de antidepresivos y anti esto y anti lo otro. Entonces, pero a la vez, como dicen los compañeros, tenemos miedo de hablarnos a nosotros y de hablar con el otro. Entonces, me parece que es a través de la conjunción de una charla donde el otro me escucha y con absoluto cariño, pero con absoluta firmeza me dice esto y esto y esto, entonces el otro me refleja. Así como la madre me reflejaba mi mirada, el otro me refleja, me regresa quién soy, mucho más allá de lo que yo tengo idea. Y qué importante es eso en la vida, Pero ¿no? sabes que yo temo que la gente digamos, la gente que está viendo el programa se quede con la idea de que como somos muchos yos, tenga la idea donde puede ser cualquier artificio, ¿me explico? Sí. Y entonces que se compre los prototipos o los estereotipos que venden donde ya se es de una manera a partir de comprar una cosa o andar una motocicleta. No. Lo que estamos diciendo aquí es que hay algo que tiene que ver con una fidelidad real a lo que somos. Hay algo en este sentido donde nos hace sentir simple y sencillamente cuando dices agua de horchata o Jamaica, dices horchata, la pruebas, dices no, Jamaica, y es Jamaica. Eso, estar en contacto con eso, es una dignidad que te permite ser eso en ese momento. Porque si no, sí estamos como invitando a la gente a que se pueda construir papeles. Sí. Ahora soy no sé qué porque se inventó un papel. Y eso es un artificio, eso no somos. No. Eso es abstracto. Entonces se trata de estar en realidad, en este sentido, como cerca de nosotros, de nuestro deseo, y ser siendo con honestidad y fidelidad a eso que estamos siendo. Y como consecuencia iremos siendo distintos. Y me gusta tu ejemplo del agua de Jamaica o de horchata, porque no necesariamente uno tiene que saber de antemano que lo que me gusta es la horchata o lo que me gusta es la Jamaica. Se vale probar y se vale decir, no, me gusta más la otra. El problema es que hoy en día, con los medios masivos en el cual estamos aún, ese bombardeo de imágenes y videos, y la guapa y la voz, entonces yo no puedo hacer nada de eso. Yo con mis alumnas digo, nosotros somos chaparras y caderonas para parir y nos presentan a la tal por cual alta, delgada. ¿Yo cómo voy a hacer eso? Sí. Entonces, en ese sentido es, dentro de todas las voces, por eso insisto y creo que todos estamos en eso, en la introspección, en momentos de silencio con uno mismo, para quitar todo el ruido y decir quién soy y dejar que esa voz sutil, interna, pueda de repente, ¡pac!, señalarlos un camino que hemos tenido tapado. O sea que a veces no eres ni horchata ni Jamaica, a veces eres agua de chilacayote. Agua de chilacayote. Mira, yo te voy a poner una idea. La Sofía Loren, que está guapísima y es mayor que yo digo, ¿cómo ser como ella? Y me dicen, sí, pero ella se echa una semana en Suiza con curas de sueño, tú a ver cuándo. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo modelos para esta edad, modelos para esta edad, modelos para los... ¿Cuándo dejamos de tener esos modelos y podemos incorporarlos o no, pero regresar siempre a quién soy? Sí. Ser tu propia modelo. Oye, y recuerdo lo que decíamos la semana pasada para invitar a este tema. Hacíamos una reflexión con esto que dices de pues toda la publicidad, toda la mercadotecnia que nos rodea y que nos crean grandes necesidades de ser esa persona, que no vamos a lograrlo, pero sí está muy bien creada, desde luego, para que te bombardee. Y a eso le llaman estar conectado. Y hoy, si no estás conectado a todo eso, por lo tanto estás desconectado y no tienes un valor ante los demás. Nos están creando constantemente estas necesidades, pero desconectarnos a esa tecnología nos desconecta de nuestro yo. Estamos en Facebook con 500 amigos, échame esa, con 1, con 5, ya somos afortunados. Entonces esa falsedad de todo esto, de que es masivo, de que esto, que lo otro, que los medios, yo regresaría a la necesidad de estar con uno mismo. En las tardes, dices tú, en las mañanas cuando uno amanece, que todavía no tiene claro quién es uno, de repente, ¿quién soy en medio de este caos de lo que somos? Así es. Y yo me gustaría retomar una parte, Marisa, que acabas de mencionar y que mencionó una de las personas de la encuesta, la responsabilidad.
el poder asumir quién soy, qué siento, el manifestarme frente a todos los demás, también emite una responsabilidad, es decir, no voy a andar por el mundo siendo quien soy, porque así soy. Y además me dijeron en diálogos que yo como quiera, ¿no? Entonces, cuando quiero hacer un berrinche, lo hago. Yo lo hago. Yo soy genuina. Esto. No, amuélense. hay una responsabilidad. Y alguien ya hablaba por ahí del supuesto colectivo, del inconsciente colectivo, que de alguna manera el deber ser sí nos aleja y demás, sí, pero también tiene una ventaja, es no satanizar nada. Hay una ventaja en este ser, pero en este ser normalizado, equilibrado, autogestivo, en este ser social, responsable, que pueda convivir con los demás, en su ser de cada uno de ellos, en una convivencia que nos permita armonía. Eso, qué importante lo que estás diciendo, o sea, que no se nos olvide eso, porque si no les estamos dando permiso de hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Estamos nada más diciendo que se vale, pero como lo dijo José también muy bien, siendo fiel a uno mismo, siendo fiel a los verdaderos sentimientos, emociones y necesidades que están y que imperan dentro de nosotros y que no lastiman a nadie allá afuera. Y recordar, el otro es mi semejante, así es. Soy yo. Yo sé de sufrir, el otro también. Yo sé de la pérdida, el otro también. Aquí nadie, en este espacio, en este planeta Tierra, un estado de conciencia dual permanente, el otro soy yo también. Así y es. sufre como yo. Quizá con esto que están hablando del programa de mañana, lo interesante, por ejemplo, Mesoamérica, la palabra yo no existe. ¿No? No, es un sentido comunitario. La palabra yo entró tardíamente en la civilización occidental por los latinos, el ego. O sea, nadie decía yo pienso, simplemente pienso. No era necesario recargar en el yo pienso, porque si digo pienso, luego entonces yo pienso. Sí. Pero esa idea del ego, esa parte de cargar ese tipo de cosas, es un invento tardío, digamos, en la civilización occidental. Y esta idea del yo comunitario es que es, sinceramente, si existe una civilización que le ha apostado al egoísmo a partir de esta ética protestante subsumida en el capitalismo norteamericano, porque no es el capitalismo, los europeos manejan las cosas más civilizadamente. Sí. En ese sentido, tenemos esta idea comunitaria de ser siendo transitivamente con nuestro grupo, con nuestra familia, en las fiestas, en las ceremonias, en las tradiciones. Eso es algo que tenemos en México. Y además nos eso es un valor enriquece. poderosísimo. Sí. Poderosísimo. Nutritivo, además. Nutritivo contra esta idea anglosajona, norteamericana especialmente, del egoísmo, del triunfo por uno mismo, de pensar que el mundo se divide entre fracasados y exitosos. O sea, eso es un mundo paupérrimo, aplanado, Lo estamos viendo. chato, terrible. Pues sí, ya vimos Y estamos viviendo las consecuencias. el éxito de un exitoso. Sí. Qué miedo. Exacto. Y te digo, el 80% de los norteamericanos, dicen el 90%, yo le bajo, están con antidepresivos. Y yo me apabulla. Sí, es un yo aplastado. Aplastado. Vamos a ver el siguiente testimonio de Mildred. Hola Mildred, pues ahora, ¿qué te trae por acá? ¿Qué es lo que quieres que trabajemos? ¿Qué quieres aprender? Bueno, regresé para hacer un trabajo otra vez físico. Me operaron a principios de mes. Es algo que no esperaba, algo que surgió y tuve que atender rápidamente. Entonces quiero trabajar sobre la recuperación y trabajar todo lo que traigo y seguramente eso me va a ayudar a procesar mejor la cirugía. Bueno, a partir del diagnóstico, yo creo que algo que me ayudó mucho fue que ella traía ese grillito, ¿no?, de la conciencia, de saber, no te puedes tirar a llorar, tienes que actuar rápidamente. Entonces, al atenderlo en tiempo, en forma, y eso fue claro, ¿no? En otras circunstancias, sin conciencia, sin autoconocimiento, hubiera dicho y me hubiera tirado al drama. Han sido varios procesos, ¿no? Lo que finalmente yo creo que es el punto clave y por qué estoy aquí, por qué regreso a tratar diferentes temas, es que me doy cuenta o el darme cuenta de mis patrones, cómo los puedo modificar. Mi proceso más fuerte fue salir de una relación de 9 años, que fue muy, pues, entrañable para mí. Yo estaba
como la dama de las camelias. Era una persona muy enfermiza, sí lo estaba somatizando, en el año me enfermaba 6 veces de gripa, estaba muy frágil. Yo creo que fueron los dos procesos en conjunto, tanto la parte de terapia y el darme cuenta de muchas cosas, como la parte de Feldenkrais me ayudó, y después de eso, pues digo, ahorita me enfermo, pero no con una frecuencia así, ¿no? Se necesita una determinada forma de excavar, un cierto tipo de arqueología interna para llegar a descubrir nuestra totalidad, aunque esté muy bien cubierta bajo capas de opiniones, de cosas que nos gustan y nos disgustan, y por la densa niebla de los pensamientos y hábitos inconscientes y automáticos, por no mencionar el dolor. Jon Kabat-Zinn, fundador y director de la Clínica para Reducción del Estrés y del Centro para la Atención Plena en la Medicina, el Cuidado de Salud y la Sociedad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza. Recuerden que estamos completamente en vivo, mañana también, el viernes por supuesto también. Así que gracias por continuar con nosotros. Leía yo en el bloque anterior un comentario que es extenso. Es muy delicado menospreciar en unos breves comentarios el trabajo y medicación psiquiátrica. Que visiten las clínicas psiquiátricas para que se den una idea. Con esos comentarios generan que algunos pacientes abandonen los tratamientos médicos, que se suscriban a su materia. Gracias a la medicación pude retomar mi vida. La psiquiatría es una ciencia, no una mezcla de ideas como lo presentan. Bueno, lo que pasa es que lo que es verdad es que hay un uso de la psiquiatría que ha abusado, incluso, por ejemplo, cuando se inventó la idea del trastorno por déficit de atención por hiperactividad, la persona el psiquiatra que dio cuenta de eso, después hizo un testimonio en donde lo que mostró es que eso lo hizo porque estaba apoyado por la industria farmacológica que había apoyado ese tipo de diagnóstico. Lo mismo sucede, por ejemplo, con lo que hoy es el síndrome del espectro autista, donde lo que sabemos es que hay industrias, digamos, de la producción farmacológica que está atrás de este tipo de producciones. Sin duda, hay psiquiatras que hacen su trabajo bien, o sea, no es algo que se dude. Lo que es verdad es que hay un abuso. Y incluso en los maestros, por ejemplo, cuando se presentan niños con el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, efectivamente, o sea, eso es una moda, porque en otras mismas latitudes esos niños jamás serían vistos como niños con un problema, sino con una serie de aptitudes y de condiciones que deben ser atendidas de esa manera. Maestros que les pongan más tareas, más cosas y demás. Pero si es un niño inquieto y lo quieres meter en una caja, se va a dar de golpes. Entonces, esta idea, desafortunadamente, digamos, sí existe una idea de un abuso. Hay movimientos a lo largo de todo el mundo que han mostrado el abuso que ha hecho la psiquiatría de este tipo de conceptos de diagnóstico. Eso no significa que no haya psiquiatras que sean verdaderos profesionales. Lo mismo que hay médicos, que hay maravillosos médicos, y hay médicos que están vadecumizados. O sea, gente que ni siquiera conoce a los pacientes y simplemente les da eso. Entonces, nada más lo que digo es que, como se dice, cuando se va con un especialista conviene con 2 o 3 para poder formarse un criterio más amplio. Y sí hay un uso, y está documentado, no por mí, o sea, digamos, no por psicólogos, sino por psiquiatras, neurólogos, sociólogos, médicos, antropólogos, o sea, un grupo de especialistas que dan cuenta de que ha habido un abuso en la época. Incluso el Departamento de Salud Mental de Estados Unidos ha dejado de seguir los diagnósticos de la Sociedad Psiquiátrica Americana. Entonces, no es un asunto de la latitud mexicana, o sea, en el propio Estados Unidos, eso ha sido de alguna forma como denunciado. Yo quiero aclarar que recordemos que el capitalismo, estamos hablando específicamente en Norteamérica, tiene 3 pilares: capital financiero, armamentos y el Big Pharma. El Big Pharma crea enfermedades porque ya creó los medicamentos. Entonces, seguramente a muchos les servirá, pero hay que tener cuidado. Es un negocio multimillonario y callar al Big Pharma no se atreve ningún médico porque lo desacreditan, o a los médicos holísticos van desapareciendo, amaneció muerto, se desapareció aquí, se ahogó, se suicidó. Entonces hay que tener cuidado. Donde hay el capital, donde se juega mucho dinero, se juega mucha trance. Y
utilizar diagnósticos de un manual que corresponde a la sociedad norteamericana se invalida en la sociedad latina, partiendo de nosotros hacia abajo. Ahora, ojo, la recomendación de este programa siempre ha sido también, desde luego, el apego al tratamiento. Como bien dices tú, José, me parece, si te quedas con alguna duda de que el diagnóstico no es el correcto, entonces consulto otras segundas o terceras opiniones para llegar entonces a lo que a mí me conviene. No estamos diciendo interrumpan en este momento su tratamiento, por supuesto, para nada. Y sabemos de los resultados en muchas personas, como es el caso de esta persona que nos lo comparte, sin embargo, esta otra. Si yo tengo una enfermedad grave, tengo un cáncer, y me determina que me tengo que cortar el pecho, que tengo que tomar esto, yo voy, consulto a varios especialistas y los holísticos también, y entonces tomo una decisión. En este caso, con los fármacos, psicofármacos, sería lo mismo. Yo consulto a varios y preferentemente buscaría un psiquiatra que también tenga alguna formación psicoterapeuta para que me pueda ayudar químicamente si es necesario, pero también en la contención del propio proceso. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues ya estamos por acá. Vamos a platicar con Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola. Bien, gracias. Qué bueno. Cuéntame, por favor, a ver cuál es tu experiencia con todo esto. Pues la experiencia de encontrarme a mí misma, como ustedes dicen, es un camino largo. El año pasado yo tuve dolores muy fuertes de cabeza y tuve que ir con el neurólogo, ¿no? Me recetó medicamentos y demás, pero eso fue como un momento de crisis, creo yo, ya viéndolo en retrospectiva, porque en ese entonces yo estaba en un momento difícil, ya no estaba trabajando y estaba en la indecisión de tomar una decisión, ¿no? Y la decisión era conformar mi propia organización civil, ¿no? Yo había trabajado más o menos 9 años en diferentes organizaciones y yo no me sentía capaz de poder emprender algo yo misma, ¿no? Entonces, ya viéndolo en retrospectiva, era como el síntoma, o sea, el poder sentir mis emociones y el poder preguntarme por qué me duele la cabeza, por qué la cabeza y no el brazo, por qué la cabeza y no el estómago, me ayudó a identificar mi deseo, ¿no? Y un poco lo que comentaba el doctor, o sea, ¿a qué soy fiel, no? ¿Cuál es mi vocación que no quiero reconocer? Y que en el momento en el que yo la reconozco, no voy a decir que mágicamente se me quitó el dolor de cabeza, pero sí pude tomar la decisión, mejoró y bueno, no tomo medicamentos ni nada de eso, ¿no? Entonces creo que sí es importante esta parte donde tenemos que poder sentir nuestras emociones, porque la modernidad lo que nos está llevando es a solamente racionalizar y medicalizar y acallar el síntoma, cuando lo que tenemos que hacer a veces es como tratar de entender el síntoma para poder identificar el deseo y la emoción que está detrás del síntoma también, ¿no? La emoción profunda, ¿no? Y cuando podemos identificar un poco de ese deseo que tenemos de hacer algo, lo que sea, diría Erich Fromm, ¿no? Es la parte de dejar de ser impotentes para ser potentes, para poder hacer lo que queremos hacer realmente, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por compartirlo. A ver, y por acá David, bien chavito David, ¿verdad? Pues más o menos. ¿A poco tú ya estás consciente? Luego me regañan porque soy muy llevada, pero es broma. La edad. No te preocupes. Pues en realidad es que sí, bueno, me he tomado el tiempo como para estar en esta onda de conocerme y me gustaría compartirte sobre mi experiencia, cómo es que yo soy estudiante de música de violonchelo en el conservatorio y también cómo es que esto me ha ayudado o me ha servido como una herramienta para conocerme. El hecho es de que en la mayoría de las clases y también en las masterclass te enseñan a concientizarse sobre tu cuerpo, sobre qué es lo que está pasando en todo momento que estás estudiando en tu cuerpo. Si tienes alguna tensión, en dónde, por qué, si lo puedes resolver en cuanto a técnica. No solamente esto, sino también el que te puedas concientizar sobre qué es lo que sientes, porque al final de cuentas uno de los grandes objetivos como músico es transmitirle a las personas. Entonces el estar muy consciente sobre qué es lo que siento, la obra qué es lo que me hace sentir y cómo poderlo transmitir. Pero algo maravilloso que me gustaría comentarte es que a diferencia de los demás instrumentos, el violonchelo y los instrumentos de cuerda no tienen divisiones, no hay manera de ver visualmente dónde están las notas. Y lo padre es que te das el tiempo para realmente escuchar sonido por sonido, disfrutarlo y aprendértelo. Todo lo que escuches en el instrumento ha sido estudiado, ya sea desafinado o afinado o desafinado, es mi trabajo.
imagínate el poder contemplar tan solo un sonido, la belleza de tan solo un sonido. Ahora imagínate toda una obra, realmente es maravilloso. No, increíble. ¿Y por qué tú elegiste el violonchelo? Me encanta, es sumamente versátil, me encanta su forma, me encanta porque también me permite, además de conocerme, tocar obras desde heavy metal hasta la música más romántica, dramática que te puedas imaginar. Sí, pero se me hace, digo, esto ya no tiene nada que ver, ahorita que se vayan a tomar un café todos en lo que platicamos. ¿Es un instrumento triste o no? Sí, es melancólico. ¿Verdad? Es melancólico. Se me hace que tú eres muy sensible. El sonido por sí es bastante melancólico, pero aún así se pueden tocar obras de todo tipo. Sí. Ay, oye, pues te felicito. No, de verdad, David, me da muchísimo gusto y hermosísimo. Y tienes razón en lo que dices. Y vamos para allá. Ahora vamos contigo, Mercedes. Tienes mucha razón en lo que dices. Uno pone toda esta parte emotiva, emocional y esta parte de la conciencia de quién uno es, también en lo que haces y también en lo que proyectas. Por ejemplo, David lo hace a través de un instrumento, ¿no? Y ahí está todo eso. Mercedes, vamos contigo. Gracias. Pues sí, el cuerpo es una puerta de entrada a la conciencia muy fácil y muy conveniente, ¿no? En cualquier momento podemos sentir nuestras sensaciones y nuestra respiración. Y yo pensaba también en esto que dice Lore de la mirada de la madre. Creo que la conciencia de uno mismo es justamente esa mirada hacia uno mismo. Es una mirada amorosa que no tiene que ver con la vista en sí, ¿no? Porque si no los invidentes pues no podrían tener esa mirada de amor. Es la atención hacia nosotros mismos en el momento presente de forma intencional, como el amor de una madre, porque si no estaríamos usando a los demás como espejos y en algún momento, así como la mirada de la madre es necesaria y la mirada de los demás para nosotros, en algún momento nosotros volvemos al revés, a vernos hacia nosotros mismos y esa sería la conciencia de uno mismo. Así es. Y ver la interrelación que hay entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Así es. Y mucho de eso, yo creo que no solamente la cultura hegemónica nos aparta y la tecnología, es muy fácil perderse también en personas, ¿no? En relaciones, en cualquier cosa. ¿Y por qué hacemos eso? Yo creo que es mucho por un miedo de lo que vamos a encontrar y por una cosa de pensar que las emociones son una cosa con la que no vamos a poder, ¿no? Entonces creo que esa es parte del querer huir de la conciencia de uno. Eso está bien como para ir centrándonos en todo esto, pero vamos ahora entonces con Óscar Virués, que tiene muchos comentarios, llamadas, todo. Así es, nos dice Elena Ramos, somos un cóctel de creencias impuestas por personas, modeladores, del entorno social, experiencias, incluso traumas. Janet Padilla, somos el resultado del tiempo, nuestra zona de desarrollo, contexto y personas con las que interactuamos constantemente. Norteli, ser consciente es analizar cada paso o decisión que voy a tomar, las consecuencias y lo positivo que va a generar. Moisés, las personas que no hacen conciencia en el actuar diario en su mayoría son aquellas sin apego real a una entidad divina. Manuel Varela, pienso, luego existo y luego veo diálogos en confianza. Muy bien, Manuel. Saide 03, buen día, muy buen tema. ¿Podrían recomendar bibliografía y autores para poder ayudarnos a tener conciencia de uno mismo? De Paco, es algo difícil conocerse a uno mismo. A veces el orgullo es lo que impide aceptar nuestros errores. Viragos Web nos dice, forma parte de ti en tu existencia. Ezequiel, creo que la mayoría de todos, si no es que todos, difícilmente estamos conscientes de nosotros mismos. Apolo Martínez Corral, el sentido de la vida está basado en el amor y la amistad, del conocimiento de las artes, de la literatura, para tener un panorama más amplio y disfrutar de la vida. Además, es importante saber nuestra identidad y conocernos para conservar nuestra alegría de vivir. Dora, yo tomo muchísima conciencia con su programa, es como una clase diaria. Felicidades a todo mundo por este programa. Lorena Reyes García, ¿qué le puede decir a mi cuerpo para ayudarlo a sanar de una hernia discal? Carlos Irán Culebro, el ser humano es el único animal en la escala zoológica que tiene conciencia de su propio fin y este hecho nos distingue a cada ser humano de diferente manera. Y hay varias personas que dicen estar pasando por un momento de mucha angustia, de desesperación, pero además no ubicado, es decir, desconozco por qué me siento mal, pero estoy mal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Es la pregunta pues de varias de las personas que nos acompañan hoy. O sea, varias cosas. O sea, en lo que leíste,
había una persona que decía, yo pienso, o sea, tengo de cada una de las cosas que voy a hacer para poder tener conciencia de ellas, yo creo que eso la va a extraviar. Sí. Porque el chiste es ese yo observador que está haciendo el juicio, desafortunadamente no siempre es lo que somos, sino lo que deberíamos ser, lo que tendríamos que ser, lo correcto, y entonces desde ahí hacemos estos juicios, este examen crítico, esta autoconciencia, y entonces ni es un examen crítico ni es autoconciencia, simplemente es un juicio arbitrario y cruel hacia lo que somos. Entonces la pregunta ahí, o lo que tendríamos que rescatar es, si soy en eso, si disfruto eso, si disfruto, somos huellas digitales todos, no todos disfrutamos lo mismo. Por lo tanto, si yo soy en eso y lo disfruto, eso me convoca, eso tiene que ver verdaderamente conmigo. Lacan decía una frase que me parece genial, soy donde no pienso. Así es. Es decir, en ese instante en donde soy, es porque no pienso. Digamos, el orgasmo, quien diga que lo pensó, pues no, estaba seguro, ¿no? Por eso no se puede Entonces, mucho. solo en esos instantes en que somos, es porque no pensamos. Pero para que eso sea posible, es lo que estábamos diciendo. O sea, tenemos que estar en contacto con esto que nos hace ser siendo, eso que nos encontramos, que disfrutamos. Y esa honestidad, ese sentido de fidelidad con eso, hará que no nos extraviamos. Porque si no, nos vamos a meter unos enormes choros de lo correcto, lo sensato, manuales de procedimiento, y donde sí nos vamos a perder. Y nada más para finalizar esta cuestión, lo que tú preguntabas, la gente que está sufriendo, que está en el dolor, que todo este tipo de cosas, uno, que no intente tratar de ser distinto, es decir, yo debo estar bien, yo debo estar, sino que se pregunte por qué está haciendo ese trámite, que entienda que está haciendo algún tipo de trámite, y que más que estarse juzgando de que debería estar haciendo cosas, entienda qué lo llevó a esas circunstancias, haga acuse de recibo. Y alguien decía, y no me permito deprimir, no, yo me permito todo, gritar, quererme suicidar, me doy chance de hundirme, y desde estar hundida voy saliendo a flote, porque si no esas emociones y esos sentires me van a estar empujando y se van a escribir en mi cuerpo. Entonces yo diría, me hundo en lo que me hundo para salir. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. No hay alivio más grande que comenzar a ser lo que se es. Alejandro Jodorowsky, artista chileno. Con este ligero cambio en tu atención, podrás darte cuenta de que existe una presencia interna, una fuerza que siempre vive las experiencias. Esta es el alma o inteligencia no circunscrita, y su vivencia tiene lugar en el nivel virtual. Deepak Chopra, médico y escritor hindú. Regresamos a Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. ¿Cuál es el tema de la próxima semana? El próximo miércoles aquí hablaremos acerca de entre la nostalgia y la melancolía. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una y otra? Tiene que ver con el presente, tiene que ver con el pasado, cómo lo experimentamos, qué es lo que queremos que regrese, pero tal vez ya no es posible porque se quedó en otro tiempo. Seguramente pues hay muchas dudas porque hay ciertas similitudes desde luego también, pero para profundizar un poco más, entonces la sugerencia es que no se pierdan el próximo miércoles este tema tan interesante en punto de las 9 de la mañana por la señal de Canal 11. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte. Yo no le veo ningún problema si son homosexuales o heterosexuales. Yo le veo problemas si no hay amor y si hay mucha violencia. Ese tipo de retratos que hace la psiquiatría generosamente de que eres bipolar y eres no sé cuántas cosas, son cosas que además obedecen a modas. El manual de diagnóstico psiquiátrico ha ido variando por modas, incluso por presiones políticas, por presiones económicas. Hay que tener cuidado con ese tipo de diagnósticos porque sí, eso nos da una identidad, psiquiatrizar el síntoma. Terrible que este es un síndrome puesto en Estados Unidos al mayoreo, a todo niño inquieto, a todo niño inteligente, a todo niño travieso. Y la parte de sintomatización también en el cuerpo está completamente relacionada con la falta de conciencia. Para la medicina Tao,
la enfermedad no existe. En realidad, los síntomas del organismo, del cuerpo, de distintos órganos específicos, nos aclaran qué emoción no estamos haciendo consciente. Ya que no puedo verbalizar mi mundo interno, mi cuerpo habla por mí. Así es. Entonces, la enfermedad no es más que la oportunidad de entrar en conciencia de qué emoción no estoy tramitando. El estar consciente de las emociones, el poder hablarlas, el poder compartirlas, yo creo que es un principio de salud. Quizás más, me atrevería a decir, que todas las cantidad de antidepresivos y anti esto y anti lo otro. El poder asumir quién soy, qué siento, el manifestarme frente a todos los demás, también emite una responsabilidad. Recordar el otro es mi semejante, Así es. Soy yo. Yo sé de sufrir, el otro también. Yo sé de la pérdida, el otro también. El cuerpo es lo que está más cercano de nosotros, somos un cuerpo. Y ese cuerpo registra todo lo que sucede dentro del cuerpo y afuera del cuerpo. Entonces, tomar contacto con el cuerpo, tomar conciencia del cuerpo, es tomar conciencia de cómo la vida nos está afectando. ¿Sí? A veces pensamos que solamente tenemos que pensar, y yo creo que es muy importante sentir. Uno, para que podamos responder de una manera más saludable, más efectiva, de una manera más apropiada a todo lo que sucede en nuestra vida. Cuando el cuerpo está cerrado, cuando el cuerpo está tenso, cuando el cuerpo está preocupado, incluso y sobre todo cuando el cuerpo está enfermo, la manera en que respondemos a todo lo que nos sucede es muy diferente que cuando nuestro cuerpo simplemente se siente bien, se siente relajado, se siente a gusto, se siente en salud. Algo que tenemos que aprender es sentir cómo está nuestro cuerpo. Y eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Simplemente en cualquier momento del día, tan solo estar sentados donde estemos, parar un poquito nuestro diálogo interno y sentir dónde tenemos los pies, dónde tenemos la espalda, si nuestro estómago y nuestro abdomen están relajados, si sentimos tensión en alguna parte del cuerpo. Y junto con eso, sentir nuestra respiración. Sentir la respiración es una de las prácticas más efectivas para autorregularnos, para volver a un estado de calma. Claro que además podemos hacer otras cosas, podernos irnos a caminar a un parque, observar la naturaleza y sentir nuestra respiración mientras simplemente observamos ese entorno. Podemos hacer una clase de yoga, siempre tomando en cuenta que el yoga no se trata de hacer posturas extremosas ni difíciles, sino el yoga básicamente se trata de entrar en contacto con la respiración y con el movimiento natural del cuerpo. También podemos meditar. A veces pensamos que meditar es solamente un trabajo de la mente, pero no, realmente meditar es un trabajo de aplacar al cuerpo, y también la meditación incluye la observación de la respiración. Bueno, pues la conciencia del cuerpo-mente, desde luego que es importante. Más comentarios y llamadas que nos comparten. Eduardo Álvarez nos dice: somos lo que somos y lo que hemos sido siempre. Las etiquetas son construcciones culturales o sociales. La etiqueta nos limita por lo que soy, lo que es libre de etiquetas. Esta otra llamada es de María del Rosario Hernández. Me diagnosticaron cáncer, me quitaron 34 ganglios. ¿Cómo adquirir conciencia ahora que me diagnosticaron esta enfermedad? Brice, vivo en California. Cuando tomas conciencia de ti mismo y te das cuenta que has cometido errores a lo largo de tu vida, ¿cómo volver a empezar? ¿Qué hacer para que no te persiga esa culpa? Esta otra llamada o comentario de Ezequiel. El mejor libro para aprender a ser consciente es uno mismo, porque todos somos seres únicos e irrepetibles. Lapislázuli, a lo largo de la vida hay muchas experiencias que te hacen tomar conciencia de ti mismo, la mayoría dolorosa, pero se puede desde luego sobrevivir. Lafayette Rico, el programa está sumamente interesante. Es real que la mayoría de los dolores o fracasos que pensamos tener son por imposiciones. Nos dicen que tenemos que ser guapos, famosos, y si no es así, no somos nada, y eso nos lleva a vivir frustrados. También nos venden la idea de que no debemos sentir dolor nunca, así que debemos vivir empastillados y, entre comillas, felices.
Alex Kiab, ya se me hizo conscientemente tarde para irme por quedarme a ver el programa de Diálogos sin Confianza. Bueno, pero estás consciente de ello, así que... nos dice también Janine Vanessa, excelente día. Opino que el acercamiento real a uno mismo es extraordinariamente liberador. Te enseña a dejar de negarte, a dejar de evadir, en fin. Un buen comienzo es agradecer las herramientas que se tienen y enfrentar la realidad. Aprender a amar es amar a los demás más bonito. Saludos. Bueno, tenemos a continuación una cápsula que nos habla acerca de la conciencia del ser. Conciencia del ser es conciencia de lo que soy más allá de este personaje, más allá de este cuerpo, más allá de esta mente, más allá del pequeño yo, más allá del yo. ¿Qué soy? ¿Qué hay? Hay un texto precioso que se llama Atman Upanishad, el Upanishad del Atman, de la esencia. Este texto tan antiguo, milenario, habla que el ser humano tiene 3 capas. Una es la capa externa, que está compuesta de los 5 elementos, que sería el cuerpo físico. Esto todos lo conocemos y tenemos conciencia de esto. Otra sería la capa interna, que sería la capa de la mente y el intelecto. Tenemos nociones, ideas, identificaciones, creamos una identidad con esta mente y un intelecto. Pero, y aquí está la importancia de la Upanishad, habla de una tercera capa, un tercer nivel del ser humano, donde hay un espacio de conciencia pura, no afectada por el cuerpo, no afectada por la mente, no afectada por la emoción, ni por la noción, ni por el intelecto. Una conciencia que siempre es, que está en estado de vigilia, sueño profundo. Cuando reconozco esto en mí, reconozco en mí una plenitud que siempre existe y que nunca me deja. El ser humano, cuando vive en lo inmanente, vive en lo finito. Cuando reconoce esto, se siente lleno. Este texto upanishádico, de las Upanishads, de los Vedas, que dice: la dicha no está en lo finito, la dicha está en lo infinito. Y esta infinitud la encuentro en mi corazón, en mi esencia. En el corazón, en la esencia, y ahí es donde está la plenitud también. Qué interesantes palabras. Bueno, vamos con nuestro siguiente testimonio, que viene a platicarnos de algo muy interesante también. Adelante. Sí, buenos días, ¿sí se escucha? Mi nombre es Alfonso, agradezco la oportunidad de estar aquí. Y bueno, yo me acerqué al movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos a buscar respuestas a la confusión mental en la que yo vivía, de mucho sufrimiento. Afortunadamente encontré esas respuestas, encontré esa conciencia de la que ustedes hablan. Y bueno, aprovechando, quiero hacer la invitación a nuestro simposium sobre neurosis, 34 simposios sobre neurosis, que se va a llevar a cabo en el Auditorio Nacional el lunes 9 de enero de 2017 a las 17 horas. La entrada es libre. Y bueno, la verdad es que esa conciencia que el día de hoy, de la que puedo disfrutar, me hace vivir mejor, me hace sentirme más libre. Me descubro cada día en los comentarios de mis compañeros, en las participaciones que ellos tienen. Descubro mis flaquezas, mis debilidades. Descubro que no soy lo que yo pensaba que era. Yo creí que era un hombre fuerte, muy fuerte, y sin embargo me descubro débil, muy frágil, miedoso, muy miedoso. Pero gracias a eso, a aceptarlo también, me siento mejor. Siento la relación con las personas es de una manera muy armoniosa. Yo me llevo muy bien con la gente el día de hoy. Cuando no era así, en otro tiempo, ¿no? Cuando era, pues con esa confusión mental, mi relación con las personas era totalmente deplorable, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que uno siempre tiene esa posibilidad, ¿no? Cuando uno acepta y hace conciencia, es entonces la única forma de poder verdaderamente cambiar algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por allá vamos a estar ese día en el Auditorio Nacional. Ahí voy a estar yo también, así que los esperamos. Y nos quedan pocos minutos realmente. Gaby, ¿cómo cuánto nos queda? Para 7 minutitos para que entre todos redondeemos este tema que ha sido muy enriquecedor, pero también muy, de repente, abstracto. Yo nada más un minuto. Tenemos desde Occidente la idea de cuerpo, psique, alma, soma, cuerpo. Eso no existe.
Es un continuum, porque efectivamente las emociones actúan sobre la parte somática, o lo somático actúa sobre las emociones, o sea, el pensamiento, o sea... Es una totalidad. Es una totalidad. Usamos la idea de lo psíquico, lo mental, lo somático, porque eso es muy complejo, es un universo imposible de abarcar. O sea, dividimos para entender, ¿no? Exactamente, pero entonces usamos artificiosamente estas ideas, como de lo psíquico, pero en la realidad eso no existe. Sí. Eso es mi... O sea, fíjate, eso estuvo interesante lo que dices, ¿no? O sea, lo dividimos para entenderlo, pero somos un todo completito. Es una unidad. ¿No? Siempre funcionando. ¿Tu conclusión? Mi conclusión sería que para estar consciente de nosotros mismos, empecemos por sentir el cuerpo. Es una puerta de entrada muy fácil. Y después... tal vez perder un poco el miedo a observar nuestros pensamientos y emociones porque no son hechos, o sea, son simplemente cosas transitorias. Y detrás de eso está la conciencia, que es lo que somos, como decía la cápsula. Entonces, esta conciencia nos da muchísima libertad, como es lo de la verdad los hará libres, porque al ver nuestros hábitos mentales, nuestros hábitos emocionales, tenemos entonces la capacidad de responder y no de reaccionar. Claro. ¿No? Que eso es una enorme diferencia, no es lo mismo responder a algo que reaccionar a algo. Sí, y finalmente eso es lo que nos da, creo, la conciencia de uno mismo, el poder responder. Así es. No ser llevado, o sea, generalmente ante las emociones o nos dejamos llevar o tratamos de evitarlas, y hay un tercer camino, que sería observarlas, darnos cuenta que son emociones, tomar el mensaje que nos traen y ver su transcurso, o sea, ver recibirlo, su nacimiento, vida y muerte, ¿no? Todo es transitorio. Okay. Muchas gracias. Laura. La propuesta que yo siempre intento hacer es el poder retomar del pasado cosas que sirven y que funcionan para el presente y para el futuro. Tenemos un pasado riquísimo, histórico, prehispánico. Hablábamos hace un momento de la meditación y de la importancia que tiene este espacio de silencio. Allí están los temazcales, que por cierto mañana tenemos uno allá en Jilotepec, están invitados quien nos quiera acompañar. Ojalá que no me pase lo que aquella quinceañera, que todos lleguen, pero si es así, veremos qué hacemos. Pero que todos lleguen. Pero bueno, estos antecedentes históricos que han manejado los hindús, los chinas, nuestros mismos antecesores, los prehispánicos, vale la pena retomarlos. Okay. Muchas gracias, Laura. Y bueno, tú, Lores, ¿con qué cierras? Yo cerraría con este planteamiento budista. Yo no soy budista, me falta mucha disciplina, pero yo lo sigo mucho y me ha alivianado, que es observar todo lo que pienso, todo lo que siento, hambre, sed, fríos, me encoge el estómago cuando entra alguien, y todas mis emociones, sin cuestionarlas, criticarlas, castigarlas y mucho menos intentar cambiarlas. En la pura observación, a mí me sorprendió, yo creía que yo no tuve hermanos y entonces yo creía que no tenía envidia, y cuando me llegó la envidia y la registré, soy envidiosa. Entonces, observar mi envidia, digo, ahí viene la Lorecita con todo lo que le da. Y eso me hace mucho bien. Primero, me divierto con la locura de Lore. Segundo, la tomo en serio también. Y tercero, puedo contenerla un poco antes que deje el desastre con su locura y con su histeria. Claro, y además... para mí eso es básico, observar, silencio. Así es. Y además, pues, amarse como uno es, porque, o sea, justo lo que estás diciendo... el amor. A ver. La posibilidad de amar. Vinimos a este planeta para amar. Para amar no al papá, la mamá y el hijo y el esposo. Para amarnos, la tierra. Sí. Los animalitos, la cucarachita. Yo que ves que una cucarachita me tardo como 5 minutos en que le pongo un vaso encima, antes que la mato y no la mato. Porque sé que es consciente, es como cucaracha, es una conciencia plena como yo. Y fíjate. Entonces, amar la totalidad. Exactamente, y justamente eso es lo que quería yo decir y cerrar con eso este programa de que amarnos a nosotros mismos no significa amarnos en la perfección, porque por eso luego nos rechazamos tanto, porque por supuesto que no somos perfectos, nos enojamos, cometemos errores, aquí nos equivocamos. Aquí estamos para eso, para aprenderlo, pero amarse
a pesar de todo, diría yo. Con ¿no? todo. Con no a todo, pesar, ya, amarlo bueno, con todo y a pesar de todo y con todo. Vámonos, Óscar Virués, ya nos vamos. Oye, muchas gracias a quienes nos escribieron y si se perdieron el programa y quieren recomendárselo a otra persona, por favor, la liga la publicamos hoy más tarde o a más tardar mañana para que lo puedan seguir a través de YouTube y no pierdan detalle. Así es. En vivo jueves y viernes, por cierto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Yo soy Marisa Escribano. Nos seguimos a través de las redes sociales, las personales y las de Diálogos en Confianza. Y como siempre, ya sabe que nos da muchísimo gusto. No se pierda la próxima semana nuestro programa acerca de nostalgia y melancolía. Otro tema también muy de temporada, ¿verdad? Pásela muy bien, feliz Navidad a todas las personas este próximo sábado y nos estamos viendo y escuchando aquí en Diálogos en Confianza. Hasta la próxima.